Y ahorita que estábamos mencionando justo la pandemia, una de las intrigas que nosotros queríamos platicar era eso, de que cómo Lienzo vivió pues el 2020, ¿no? Y lo que sigue todavía hasta la fecha, cómo se adaptaron a esta sana distancia, ¿no? Pues a la fuerza, ¿no? No nos quedó de otra. Claro. Eh, es bien interesante, es muy interesante, y no nomás con nosotros, digo, en general toda la industria, y no nomás de juegos, la industria en general. Eh, pasar del trabajo a lo mejor y más formal de oficina como estamos acostumbrados, por lo menos nosotros, al trabajo remoto. Por un lado era parte de un sueño, que era algo que siempre habíamos querido intentar indagar un poquito más y tener un poquito más de libertad de trabajar como a no necesariamente a distancia, pero en nuestros tiempos, en nuestras formas. Entonces el hecho de que llegara la pandemia y lo forzara, pues bueno, fue en parte ese pequeño positivo, pero con el gran negativo de que básicamente todos los sistemas de comunicación que tienes pues, se rompen, ¿no? Y entonces tienes que empezar a trabajar para ver cómo volver a conectarlos. Y yo creo que es un reto que hasta la fecha todavía no terminamos de sortear del todo, ¿no? O sea, hay pocas cosas que pueden sustituir el poder oír a tu compañero hablar a un lado de ti, ¿no? Y poder brincar una conversación impromptu y tener lo que le conocen como conversaciones del water fountain, ¿no? Las conversaciones en Claro. donde estás tomando agua o en la cocineta o en donde sea, que pocas cosas lo sustituyen, ¿no? Y eso hay que irle encontrando la forma de volver a retomarlo, hay que encontrar formas nuevas para que no cambie la dinámica del equipo, para mantener a todo el equipo unido, ¿no? Momentos que dedicas específicamente a lo social y ahí es de donde entran los juegos. A lo mejor jugábamos Rocket League, ¿no? Todos como una excusa nada más para estar conviviendo. Creemos que ya de aquí para adelante cambió mucho el paradigma en cuanto a cómo evaluamos o cómo le damos un valor al trabajo de cada quien, ¿no? O sea, cómo evaluamos a cada uno de nuestros trabajadores, donde previo a la pandemia la métrica era tiempo, ¿no? Y como en una empresa maquilera común y corriente, tú llegas en la mañana y pones tu huellita y te marcan tu entrada, y ojalá que 8 horas y media o 9 horas y media después pones tu huellita y ya saliste, ¿no? Y la métrica es eso, es el tiempo que duraste sentado frente a tu computadora. Y descubrimos que la realidad, digo, obviamente eso dejó de existir porque la pandemia, y descubrimos que hay una serie de métricas mucho mejores para evaluar a tu equipo y a tus trabajadores que no tienen nada que ver con el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es un pésimo Una estándar para pésima. evaluar el trabajo de alguien, ¿no? Claro. Todo este tipo de métrica debería ser totalmente basada en cuanto a resultados, ¿no? Y a lo que está logrando tu trabajador en el tiempo que sea, ¿no? O sea, independientemente del tiempo que sea, puede tardar más, puede tardar menos. Hay gente que trabaja mejor de noche, hay gente que trabaja mejor en la madrugada. Y fuera de eso, pues bueno, saber sortear la comunicación, ¿no? Comunicación sigue siendo súper clave. Sí. Y obviamente también la apertura que hay, nosotros como lo vemos tenemos esta idea como de fronteras, ¿no? Fronteras políticas o básicamente fronteras políticas que existen en todos lados y que definen mucho de la manera en la que trabajamos. Pero en el mundo digital no existen fronteras, ¿no? Y entonces se nos abrió de repente el panorama a darnos cuenta que podemos trabajar con quien sea, ¿no? Y que quien sea puede trabajar con nosotros. Y entonces empezamos a hacer colaboraciones muy interesantes en donde hoy en día, por ejemplo, tenemos a nuestro director de audio que está en Ecuador y que trabaja desde Quito. Yo colaboré en lo personal con un escritor en Los Ángeles, ¿no? Trabajando en Estados Unidos. Hemos tenido gente que ha entrado y salido de diferentes lugares de Europa, de Latinoamérica, donde antes quizá hubiéramos enfocado todas esas búsquedas para perfiles a lo local, ¿no? Y a lo mejor lo hubiéramos buscado en Chihuahua o en México y hoy en día ya no creemos que sea necesario, ¿no? Y para llegar a ese realization, ¿no? Para llegar a ese punto, la pandemia nos ayudó mucho, ¿no? Nos ayudó a ver que hay una serie de oportunidades que se nos abren, yendo hacia afuera, ¿no? De lo que teníamos contemplado, que buscando nada más en lo local, ¿no? O en lo regional.